Bendiciones hermanos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profecía Presente, este vídeo titulado ¿Cómo recibir la lluvia tardía para el fuerte pregón? Vamos a ver a la luz de los escritos del pionero Alonzo Trevor Jones en sus boletines, en concreto el boletín de 1893, en el número 8 titulado El fuerte pregón. Vamos a ver cómo a la luz de estos escritos este hermano nos indica cuál es el carácter correcto que deberíamos tener para recibir la lluvia tardía y con esto predicar el fuerte pregón. Les voy a ir leyendo un poquito lo que es los escritos, las citas, y se las plasmaré en la pantalla también para ir viéndola, que lo vayan leyendo ustedes también, y voy a ir comentando sobre este capítulo. Así que vamos allá con el vídeo, hermano. Muchas bendiciones. Bien, hermanos, entonces voy a empezar a leerles las citas, donde voy a empezar a leerles concretamente en el boletín, como les digo, número 8 de 1893, empiezo a leerles desde la página 2. Entonces, el hermano Jones nos está empezando a leer un libro donde él comenta a la congregación que en otra predicación anterior estuvo haciendo referencia a este libro, pero él no lo tenía. Entonces, comienzo estas citas que les voy a leer, que él está mencionando este libro. Concretamente, este libro se llama El ministerio de Pedro y la conversión de Saulo. Así que iniciando estas citas, vamos a empezar a leer todas las citas que les quiero destacar de este capítulo de los boletines de 1893. Dice: leo ahora el pasaje al que me refería anoche, si bien no tenía entonces el libro ante mí. Está en la página 9 del ministerio de Pedro y la conversión de Saulo. Después de hablar sobre el derramamiento del Espíritu Santo y el día de Pentecostés, así como de sus resultados en la conversión de almas, etc., dice, y estos son los textos que va a leer ahora sobre este libro titulado El ministerio de Pedro y la conversión de Saulo. Dice: este testimonio referente al establecimiento de la Iglesia cristiana se nos da no sólo como una parte importante de la historia sagrada, sino también como una lección. Todos los que profesan el nombre de Cristo deben estar esperando, velando y orando con un solo corazón. Debe ser desechada toda diferencia, y la unidad y el tierno amor de cada uno hacia el otro han de impregnar el todo. Entonces podrán ascender juntas nuestras oraciones a nuestro Padre Celestial, con poderosa y ferviente fe. Entonces podemos aguardar con paciencia y esperanza el cumplimiento de la promesa. Bien, hermanos, ¿qué nos dice aquí el hermano Jones? Nos dice que debemos estar esperando, velando y orando con un solo corazón. Y que entre nosotros tiene que estar desechada toda diferencia y la unidad. Y el tierno amor de cada uno hacia el otro ha de impregnar todo. Aquí está haciendo mención, ¿verdad? Como se titula el libro, El ministerio de Pedro y la conversión de Saulo, está hablando del derramamiento del el derramamiento del Espíritu Santo y el día de Pentecostés. Sabemos que en esa historia que nos cuenta en el libro de Hechos, en la Biblia, todos dicen que estaban unidos y unánimes, como recibieron, ¿verdad?, el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo. Y aquí nos recalca el hermano que no tiene que haber diferencia entre nosotros y tiene que haber una unidad y un tierno amor hacia todos nosotros, ¿no? Cada uno en un solo corazón. Entonces, hermanos, esto tenemos que tenerlo en cuenta,
y tener presentes que esto es carácter que debemos tener, uno de los caracteres que tenemos que tener, una pincelada, ¿verdad? De ese carácter, estar unidos, ¿verdad? Porque hay muchos hermanos que aún conociendo verdades como el Padre y el Hijo, pues simplemente porque hay una diferencia quizá de pensamiento, incluso en idea de profecía, una diferencia de enfoque profético, hacen una separación y se separan y critican incluso a hermanos y los desechan, bloquean, hacen una barrera entre estos hermanos y es triste, ¿verdad? Porque debemos estar, como dice aquí, unidos en espíritu, ¿verdad? Y desechar toda diferencia y unidad. Continúo leyéndoles. ¿Cuándo llega ese entonces? Pregunta el hermano Jones, refiriéndose a el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? El derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuándo llega ese entonces? Cuando estamos esperando, velando y orando de un solo corazón, habiendo desterrado todas las diferencias y cuando la unidad y el tierno amor de cada uno hacia el otro impregnan todo. Bien, aquí está diciendo que cuando está desterrado todas las diferencias, ¿verdad? Y estemos en una unidad, es cuando el amor impregna todo y es cuando están las condiciones, ¿verdad? Para empezar a recibir las gotas, ¿verdad? De la lluvia tardía. Sigue diciendo, por lo tanto, hermanos, si hay alguna diferencia entre vosotros y cualquier habitante de esta tierra, sea que esté o no en este instituto, ha llegado para mí y para vosotros el tiempo para que las apartemos del camino, ¿verdad? Apartar esas diferencias. Si no está aquí la persona, de forma que no podéis ir y hablarle, escribidle y se lo hacéis saber. Bien, vemos como en esa época, hermanos, para pedir perdón y esa persona estaba a la distancia, no había otro método, ¿verdad?, que escribirle, mandarle una carta, ¿verdad? Enviarle una correspondencia, una carta. Hoy en día la facilidad que tenemos, ¿verdad?, con los medios de comunicación y con las redes sociales, pues sería tan fácil como al momento, ¿verdad?, de un pequeño arrepentimiento pedir perdón a ese hermano. Y fijaros que en este contexto ahora, ¿a quién está refiriéndose? No solo a los hermanos. Sigue diciendo, podéis ir y hablarle y escribirle y se lo hacéis saber. Le explicáis vuestra posición y lo que estáis haciendo. No tenéis mayor responsabilidad para con él, sea que lo reciba o que no lo haga. Habéis actuado en el temor de Dios, en lo que Él os dice a vosotros que hagáis. Bien, si esa persona no recibe ese perdón o lo recibe indiferentemente, nosotros hemos hecho el acto que debemos hacer y que espera Dios de nosotros. Continúa diciendo, alguien pregunta a la audiencia, ahora le preguntan al hermano, ¿quiere decir personas del mundo? ¿Se refiere a cualquiera? Sí, en efecto, contesta el hermano, puesto que si hay pecados entre mí y personas de afuera, ellos lo saben, y esas diferencias impedirán que nos aproximemos a ellas cuando vayamos con el mensaje, aun si Dios nos diera el Espíritu Santo en el derramamiento de la lluvia tardía. Bien, ¿qué nos dice aquí? Dice que si nosotros hemos tenido alguna diferencia, ¿verdad? Algún roce con algún hermano en el pasado, incluso no siendo creyente, ¿verdad? Está hablando de personas del mundo, personas ateas, agnósticas o de cualquier manera. ¿Cómo vamos a ir cuando estemos predicando, ¿verdad? El fuerte pregón, empujado por la lluvia tardía, ¿cómo vamos a acercarnos a esa persona y esperar que nos escuche si nosotros en el pasado tuvimos alguna diferencia con él? ¿Qué testimonio damos para nosotros, hermanos, si nos referimos a un hermano con el plan de salvación, cuando nosotros hemos tratado a esa persona mal de antes? Entonces dice que tenemos que ir a pedir perdón. Incluso vemos a mí aquí, hermanos, ¿qué enseñanza podemos ver, verdad? Que entre nosotros, entre los hermanos, tenemos roces a veces, y como he comentado antes, entre grupos de hermanos que hay pues separación o diferencias de lo que sea, de ideas, de lo que sea. Si entre nosotros ya hay separación, ¿cuán difícil se nos va a hacer para la gente del mundo? Tiene que haber también o sea, ese amor y romper esa diferencia incluso con las personas que no son creyentes. Porque como dice aquí, el día que les llevemos el mensaje, hermanos, y nosotros hemos tenido una diferencia antes con ellos, algún tipo de roce o malentendido, ¿cómo van a recibir ellos después de nosotros el pregón, ¿verdad? El mensaje que les vayamos a dar de salvación,
si nosotros ya hemos tenido un testimonio mal ante ellos, ¿verdad? Entonces, esto es interesante como un hermano nos dice que tiene que haber fuera de nosotros cualquier diferencia con cualquier persona, sea creyente o no creyente, ¿verdad? El arrepentimiento y el perdón ante todo, para prepararnos para esa lluvia tardía y ese fuerte pregón. Continúa diciéndonos: toda diferencia, toda enemistad, todo asunto de esa índole que exista entre mí y cualquiera sea en el mundo, ¿no comprendéis que me impedirá aproximarme a él con el mensaje? Esto es lo que hemos comentado, ¿verdad? Nos impedirá llevar ese mensaje y aproximarnos a esa persona si antes no hemos resuelto esas diferencias con esa persona. Si hemos engañado a personas y no hemos sido sinceros en nuestro trato con ellos, si no hemos sido honestos en nuestras transacciones ante el mundo, por el bien de nuestras almas, hermanos, corrijámoslo. Y aquí en Battle Creek quizá haya quien tenga que resolver asuntos de este tipo con personas de esta ciudad. Nuestras reuniones están teniendo lugar en esta ciudad, para la gente de esta ciudad. Y se nos dijo aquí en el instituto que hemos de esperar que cuando la bendición del Señor venga sobre esta reunión, habrá de ser llevada a la gente de esta ciudad, y habrán de participar con nosotros de esto. Por lo tanto, diría a los adventistas del séptimo día en esta ciudad: enderezad la senda, allanad los caminos por el bien de vuestras almas, y por el bien de las almas a quienes Dios quiere salvar en esta ciudad. Si habéis defraudado a alguien, id y confesádselo. Reparad aquello en lo que defraudasteis. Si en vuestras transacciones comerciales no habéis sido rectos, si habéis obtenido algo de forma fraudulenta, reparad el daño. Sed rectos ante Dios. Bien, la rectitud, ¿verdad? Y el saber pedir perdón y el arrepentimiento. Y, como dice, enderezad las sendas y allanad los caminos por el bien de vuestra alma. Continúa diciéndonos el hermano. Eso es lo que los discípulos estaban haciendo cuando buscaron al Señor durante aquellos 10 días, ¿verdad? En el aposento alto. Pusieron a un lado toda diferencia. ¿No os parece que en esos 10 días los discípulos, a quienes tanto había disgustado la petición de la madre de Santiago y Juan al efecto de que sus dos hijos pudieran sentarse a uno y otro lado del Salvador en el reino de los cielos, ¿no creéis que desecharon todo eso? ¿Lo confesaron? ¿Hablaron de ello unos con otros de lo mezquino que fue? Bien, aquí está mencionando el hermano el capítulo 20 de Mateo, donde se los voy a leer. Les vamos a leer el capítulo 20 del capítulo 20 del versículo 20 al versículo 28. Es la historia de la mamá de Santiago y Juan cuando le pide a Jesús que en el reino de los cielos los pueda sentar a su lado, ¿verdad? O el lado izquierdo y el lado derecho. Y dice así los versículos. Entonces se llegó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, adorándole y pidiéndole algo. Y él le dijo, Jesús le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, di que se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? Y ellos le dicen, podemos. Y él les dice, a la verdad mi vaso beberéis, y del bautismo de que yo soy bautizado seréis bautizados. Mas el sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está aparejado de mi Padre. Y como los 10 oyeron esto, se enojaron de los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quisiere entre vosotros hacerse grande será vuestro servidor. Y el que quisiere entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Bien, hermanos, aquí lo que nos quiere hacer reflexionar Jones con esta historia de los apóstoles es que si hubo ese enojo de los 10 apóstoles en referente a la petición de la madre de Juan y Santiago de que se sentaran en el reino, ¿verdad?, de los cielos,
tuvieron que hacer una resolución, ¿verdad? Resolver este asunto, porque seguro que ellos no hubiesen recibido el Espíritu Santo en el aposento alto si no hubiesen, por ejemplo, en este caso, resuelto esta indiferencia, ¿verdad? Estos celos o este roce que hubo entre los discípulos, en este caso los 10 discípulos restantes, que cogieron, parece ser, como celos o enojo a la petición de la madre de Juan y Santiago, que como quería enaltecerlos a ellos ante los otros 10, ¿verdad? Y aquí Jesús nos dice bien claro que no tiene que ser enaltecido ninguno, como nos dice los últimos versículos 27 y 28, dice: el que quisiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Y como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Entonces tenemos que ser serviciales, ¿verdad? Y romper cualquier diferencia. Esta es la enseñanza un poquito y el entendimiento que nos quiere hacer ver el hermano Jones con esta historia de Mateo 20. Sigue diciéndonos el hermano: el Salvador tomó aquel niñito y dijo, ahora refiriéndose al niñito que también habla del Nuevo Testamento, el Salvador tomó aquel niñito y dijo, el que sea el mayor en el reino de los cielos vendrá a ser como este niñito y vendrá a ser servidor de todos. ¿Verdad? La humildad, la sencillez de un niño tenemos que tener. Los discípulos estaban desechando todas esas cosas, esas diferencias y envidias, por temor al que el querer ser alguien mayor que otro en el reino de los cielos significará que no entrase ninguno de ellos. Y tenemos aquí la palabra de que todas esas cosas están entre nosotros. La ambición por el lugar, los celos por el puesto y la envidia por la situación. Esas cosas están entre nosotros. Ha llegado ahora el tiempo de que las desechemos. Ha llegado ya el tiempo de que procuremos cuán bajo podemos descender a los pies de Cristo, y no cuán alto en la asociación o en la estimación de los hombres, o en el comité de la asamblea, o en el comité de la asociación general. La cuestión no es esa en absoluto. Bien, aquí hermanos incluso está diciéndonos la humildad que tiene que haber incluso entre los líderes, no sentirnos superiores por mucho cargo que tengamos en la iglesia, ¿verdad? Dice que cuán alto sea la asociación o la estimación de los hombres o el comité o la asamblea o el comité de la asociación general. Todos somos hermanos y todos somos iguales, nadie es superior a nadie, ¿verdad? Esa humildad que tiene que haber entre nosotros. Esto tristemente en la iglesia corporativa, ¿verdad? En la institución no se ve, ¿verdad? No se ve mucho. Siempre el respeto al pastor, ¿verdad? Y todo tiene que pasar por asambleas y a veces con ese manual de iglesia que no está a la luz bíblica y cosas que no, dijéramos que aspectos que se pueden ver en la iglesia donde queda atrás un escrito está, ¿verdad? Y se impone el poder, el cargo del hombre. Y nos dice esta frase también: debe ser desechada toda diferencia y la unidad y el tierno amor de cada uno hacia el otro han de impregnar todo. Ahora, hermano, le leo desde la página 4. Dice, pero ¿cómo hicieron para obtener fuerzas? Refiriéndose a los apóstoles. Reconociendo su debilidad, confesándola. ¿Cómo obtuvieron sabiduría? Confesando su ignorancia. ¿Cómo obtuvieron justicia? Confesando su injusticia. ¿Cómo obtuvieron inagotable riqueza? Confesando su pobreza. Así pues, esa es la situación en la que hemos de estar ineficientes, ignorantes, pobres, indignos y ciegos. ¿Acaso no es precisamente ese el mensaje a los laodicenses? Bien, aquí está hablando claramente, ¿verdad?, del consejo del testigo fiel. ¿Cómo tenemos que dejar atrás ese estado laodicense? Sigue diciéndonos. No consiste en que somos desgraciados, miserables, pobres, ciegos y desnudos y que desconocemos que lo somos. En eso consiste el mensaje a la Odisea. Alguien estaba leyendo esto el otro día, y al llegar a la palabra ciegos, mi mente se dirigió inmediatamente al capítulo 9 de Juan en su último versículo. Lo podéis buscar en vuestras Biblias. Juan 9, versículo 41. Está al final del relato de la sanación de aquel ciego, de la restauración de la vista de aquel que había nacido ciego. ¿Qué dice el versículo? Jesús les respondió: si fuerais ciegos no tendríais pecado, pero ahora, porque decís vemos, nuestro pecado permanece. Cuando Jesús nos dice a vosotros y a mí somos ciegos, lo que hemos de hacer es reconocer: Señor, somos ciegos. A ellos les dijo que eran ciegos y lo eran.
Ellos sostenían que no era así, pero era así. Si hubieran confesado su ceguera, habrían visto a Dios en la sanación de la ceguera de aquel hombre. Bien, hermanos, lo mejor que podemos hacer es ir directamente a ese mensaje a los laodicenses y reconocer la veracidad de cada una de sus palabras. Cuando nos dice que somos desgraciados, digámosle, así es, soy desgraciado, miserable y pobre, un perfecto mendigo, y nunca seré otra cosa en el mundo. Soy ciego y no otra cosa. Soy desnudo, y además no me doy cuenta de todo ello. Lo ignoro, lo desconozco en absoluto, de la forma en que debería conocerlo. Entonces le diré cada día y a cada hora, Señor, todo eso es cierto, pero en lugar de mi desgracia, dame tu felicidad. En lugar de mi miseria, dame tu consuelo. En lugar de mi pobreza, dame tus propias riquezas. En lugar de mi ceguera, sé tú mi vista. En lugar de mi desnudez, vísteme de tu propia justicia y enséñame tú aquello que no sé. Congregación dijo amén. Bien, hermanos, vemos que todo está en el consejo del testigo fiel, en dejar ese estado laodicense. Así que bien claro lo deja aquí el hermano. Continúa diciendo, hermanos, cuando alcancemos esa situación de ser de un corazón y una mente, no tendremos dificultad ninguna en arrepentirnos. No faltará el arrepentimiento. Se cumplirá el siguiente versículo. Dice el versículo, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Esto es Apocalipsis 3, versículo 19. La dificultad que nos incapacita para arrepentirnos es que no hemos confesado que es cierto aquello que el Señor afirma de nosotros. Cuando me reconozco desgraciado, entonces sé que necesito algo que me satisfará. Y sé que nadie más que el Señor me lo puede proporcionar, de forma que dependeré enteramente, de Él para tenerlo. Y si no lo tengo a Él, solo soy un desgraciado. En el momento en que no lo tenga a Él, soy un perfecto desgraciado. Si carezco de su consuelo, no soy más que un miserable. En el momento en que no dependa absolutamente de sus inagotables riquezas, las inescrutables riquezas de Cristo, soy el más pobre de los pobres, un auténtico mendigo. Y en el momento en el que no me reconozco y confieso ciego ni lo tengo a Él como vista, estoy en pecado. Él lo afirma así. Y ahora decís que veis, por lo tanto, vuestro pecado permanece. Y siempre que deje de ver mi desnudez y no dependa sola y absolutamente de Él y de su justicia para vestirme, ciertamente estoy en la peor ruina imaginable. Y cuando empiezo a decir yo sé tanto, en realidad no lo sé en absoluto. Lo que debo hacer es decir, Señor, no lo sé. Dependo de ti para que me lo enseñes todo, para que me enseñes que soy desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo, y que necesito todas esas cosas. Y al decírselo, Él me dará todo cuanto necesito, lo hará. Tal es nuestra situación. Bien, hermanos, la humildad, el decir no puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermanos. Por nuestros propios méritos no podemos hacer nada. Es por los méritos que Él hizo por nosotros, por todo aquello que hizo en la cruz. Simplemente si vamos desnudos, pobres y ciegos ante Él, Él nos cubrirá de toda necesidad, pero con humildad. Y como vemos en el contexto anterior, siempre en esa armonía con los hermanos, porque mientras no nos sintamos humildes, no nos sintamos pobres, ciegos y desnudos, miraremos a las personas por encima del hombro. No podemos pedir ese perdón, ese arrepentimiento y recibir esa unidad entre los hermanos para luego recibir esa lluvia tardía y ese fuerte pregón que nos empujará a esa lluvia tardía a realizarlo. Así que, hermanos, tenemos que estar pendiente. Es muy importante y muy impactante este escrito. Yo lo recomiendo mucho que lo lean al completo. Creo que son 9 páginas, si no me equivoco. Si son 9 páginas, es el capítulo 8 de los boletines de 1893. Cómo se nos da las claves para poder recibir esa lluvia tardía. Y todo está simplemente en la justificación por fe, ¿verdad? En entender todo esto. Y el amor y la unanimidad entre hermanos. Y les voy a acabar leyendo una cita que él menciona para terminar este vídeo. Dice el hermano Jones,
Leo un pasaje del volumen 1 de la edición publicada de los Testimonios, página 353, que expone ante nosotros algo maravilloso. Dice así el texto. En la transfiguración, Jesús fue glorificado por su Padre. Lo oímos diciendo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Así, antes de su traición y crucifixión, fue fortalecido para sus terribles sufrimientos. Cuando los miembros del cuerpo de Cristo se aproximen al periodo de su último conflicto, al tiempo de angustia de Jacob, crecerán en Cristo y participarán ampliamente de su espíritu. Bien, creceremos en Cristo, ¿verdad? Solo Cristo en nosotros, Cristo y solo Cristo, predicaba Pablo. Y participaremos ampliamente de su espíritu. Bien, vemos la denotación, ¿verdad? Su espíritu. Cuando el tercer mensaje vaya en aumento, hasta el fuerte pregón, y cuando la obra final se vea asistida por grande poder y gloria, el fiel pueblo de Dios participará de esa gloria. Es la lluvia tardía que los reaviva y fortalece, para que atraviesen el tiempo de angustia. Sus rostros brillarán con la gloria de esa luz que asiste al tercer ángel. Bien, hermanos, aquí nos dice que el fuerte pregón será asistido por gran poder y gloria al fiel pueblo de Dios, y es la lluvia tardía la que nos reaviva y fortalece para atravesar el tiempo de angustia. En todo el contexto, esto nos quiere decir que el carácter para la lluvia tardía que nos prepara para el fuerte pregón es la unidad, el estar unánimes, ¿verdad, hermanos? Como los apóstoles estaban en el aposento alto, rechazando toda esa rivalidad, ¿verdad?, que hay entre hermanos y ese carácter que a veces tenemos de creer que sabemos más que el otro hermano, ¿verdad? Que poseemos más verdad que el otro hermano. Entonces, aquí hay una enseñanza en este escrito del hermano Jones que nos dice que para tener ese carácter apropiado para recibir esa lluvia tardía y poder dar el fuerte pregón es esa unanimidad, esa resolución de diferencias entre hermanos, esa humildad, ¿verdad? Y así podemos, como dice el escrito en los últimos párrafos que está mencionando los testimonios, dice que el fuerte pregón será asistido por gran poder y gloria al fiel pueblo de Dios. Y es la lluvia tardía la que nos reaviva y fortalece para atravesar ese tiempo de angustia. Así que, hermanos, tengamos presente todo esto, aprendamos de estas palabras que la hermana Jones dijo que era luz también recibida del cielo, tanto el hermano Jones como Wagner, y encarnicemos esto en nosotros, encarnemos esto en nosotros, nunca mejor dicho. Hermanos, aquí os dejo con este vídeo, sigamos hacia adelante, que el Espíritu de Cristo les lleve a toda verdad y les derrame bendiciones a ustedes y su familia. Bendiciones, hermanos. Maranata.